Cuando Dios nos liberta es para que nosotros avancemos. Y hoy quiero compartirles un texto aquí en Éxodo capítulo 14, verso 13 al verso 15. Dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Palabra, este capítulo 14 de Éxodo nos relata la historia de la liberación del pueblo de Israel, del poder de los egipcios, del imperio egipcio, y fue un evento glorioso, bastante sorprendente, porque recuerde que Israel no tenía las fuerzas, no tenía el poder, no tenía los hombres, no tenía aliados que le ayudaran a conquistar, que le ayudaran a liberarse de esa esclavitud de más de 400 años. No había una inteligencia estratégica en el pueblo de Israel para salir de allí. Mas, sin embargo, dice la Escritura en el capítulo 13 de este libro de Éxodo, que cuando Israel salió de Egipto, salió con mano poderosa. No salió como esclavos, no salieron como aquellos derrotados, sino que salieron victoriosos. Algunos dicen salieron con la frente en alto, como desafiando a los egipcios. El pueblo de Israel había visto el actuar de Dios, había visto todo ese despliegue de maravillas, de milagros, de señales que Dios había hecho en medio de los egipcios. Habían visto la gloria de Dios moverse en favor de ellos. Y cuando salen de Egipto, Dios les acompañó en su travesía. Dice la Escritura que la presencia del Señor estaba con ellos durante el día a través de una nube para protegerles, y así el pueblo pudiera avanzar de día, pero también durante la noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino, porque Dios quería que el pueblo también avanzara de noche. Dios le traía libertad al pueblo para que el pueblo no se quedara estancado, para que el pueblo no se quedara quieto, sino para que el pueblo pudiera avanzar de día y de noche. La voluntad de Dios es que nosotros no nos estanquemos, sino que podamos avanzar en todo tiempo, en todo momento, podamos seguir rumbo a la meta. Pero en esta historia de liberación hay algo especial de parte de Dios. En este texto de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud hay algo especial, porque dice el capítulo 12, si nos retrocedemos un poquito y vamos al capítulo 12 de Éxodo, en el verso 37, dice que los hijos de Israel partieron de Ramasés a Sucot. Cuando salen de Ramasés y llegan a Sucot. Y estando en Sucot, donde hacen su primer campamento, entonces en el capítulo 13, en el verso 17 y el verso 18, mire lo que dice el texto, que el Señor no los llevó
por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, para que no se arrepintiera el pueblo cuando viera la guerra y se volviera a Egipto, sino que hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Por qué es algo especial? Porque miren, la ruta costera era la más cerca de Egipto a Canaán. Lo más normal es que el pueblo caminara, cuando estaban allí en Sucot, caminaran por la ruta costera. Se conoce como la vía o el camino del mar. Lo más natural era que llegaran o se fueran por esa ruta, pero también había un problema, y es que allí en esa ruta estaban los filisteos, estaban en guerra, y el Señor dice, para que no se arrepientan, entonces no los voy a llevar por ese lugar, sino que los voy a llevar por un camino distinto, por un camino diferente. Y el capítulo 14, en el verso 2, el Señor le dice a Moisés lo siguiente: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Hasta aquí todo estaba bien. Hasta aquí todo era alegría. El pueblo de Israel se gozaba. Ellos sabían que iban a disfrutar de su libertad. Sabían que la presencia de Dios caminaba con ellos. Había gozo en el corazón. Eran libres. Después de 400 años, por fin el pueblo era libre. Pero se encontraban allí en Sucot. Todo estaba perfectamente. Pero dice la Biblia que la historia posterior cambia, gira. La historia que sigue da una vuelta. Había sido muy fácil para los judíos seguir por el camino del mar. Había sido muy fácil meterse por el lugar donde estaban los filisteos. Ese camino era más transitable, era más comercial. Así que para ellos iba a ser más fácil conseguir alimentos, conseguir agua. Le iba a ser más fácil para los judíos poder transitar por allí. Pero no era la voluntad de Dios el que ellos caminaran por allí. Se les facilitaba todo. De hecho, ellos ya habían pensado caminar por allí. Porque si nos vamos al verso 11 del capítulo 14, allí dice la escritura que los israelitas comenzaron a murmurar contra Moisés, reaccionaron fuertemente contra Moisés porque los había sacado de Egipto. Ellos no querían tener problemas o atravesar o afrontar dificultades, pero lo que a ellos les parecía que era lo normal, lo natural, lo más fácil, no significaba que era lo mejor para sus vidas. Muchas veces nosotros, cuando nos encontramos frente a una necesidad o a una dificultad, pensamos: ¿por qué no cogimos por este lado? ¿Por qué no lo hicimos de esta forma? ¿Por qué Dios no nos permitió hacerlo así? ¿Sabes por qué Dios muchas veces no permite que lo hagamos de la forma más fácil? Porque lo fácil, escúcheme bien, muchas veces no es lo mejor.
La bendición que Dios le quería dar al pueblo de Israel no era simplemente que huyeran del ejército. Lo que Dios quería darle al pueblo de Israel era una libertad total de sus enemigos. No te conformes con las migajas cuando Dios te quiere dar todo. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere bendecirnos grandemente. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas en una forma especial. Y sabe, cuando estamos en esos momentos difíciles, es cuando usted y yo podemos entender hasta cuánto dependemos de Dios. Porque muchas veces el Señor va a permitir que pasen cosas en nuestra vida. Va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida que no nos gustan. Nos va a permitir pasar por momentos de angustia, por momentos difíciles, por momentos de dolor. Nos va a afligir. Y cuando estamos en esos momentos no entendemos cómo hemos llegado hasta allí. Sufrimos de esa forma. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y sabemos que es Dios quien tiene el control de nuestra vida, suceda lo que suceda, vamos a estar tranquilos porque sabemos que la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros y no importa el momento de dificultad. Lo realmente importante es que Dios tiene la victoria preparada para su pueblo. Dios tiene la victoria preparada para nosotros. Mire lo que Dios hace con su pueblo. Estando allí en Sucot, los manda a que se devuelvan y los saca de la aparente normalidad, los saca de lo natural, los saca de su confort, los saca de lo facilista allí como se encontraban y los lleva por un lugar completamente distinto. El Señor le dice: den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Por qué Dios le hace esto al pueblo? ¿Por qué lo lleva a un callejón sin salida? Era fácil emboscarlos, realmente no había escapatoria en ese lugar donde el Señor les había llevado. El pueblo no podía huir, estaban encajonados allí en Pi-Hairot. Naturalmente o humanamente no había escapatoria. La orden de Dios es que el pueblo acampara entre Migdol y Baal-Zephón, entre Migdol y el mar, frente al mar. Y mire, Migdol significa torre, significa fortaleza y hace referencia a una guarnición militar egipcia. El pueblo no podía pasar por allí porque había guerra, estaban en guerra. Y recuerde que los israelitas no utilizaban armas. Ellos estaban saliendo de una esclavitud. Y entonces los lleva allí a ese lugar, Baal-Zephón, en una cadena montañosa por la cual los judíos tampoco podían atravesarla. Recuerden que era un pueblo bastante grande. Ellos tenían al frente el mar y detrás estaba el ejército del faraón. Y ahí estaban los israelitas atrapados entre el mar y el ejército. ¿Qué podía hacer el pueblo? Y mire, cuando los israelitas se enteran, escuchan de que el faraón con todo su ejército venía persiguiéndole porque había
determinado recapturar al pueblo, los judíos se llenan de angustia, se llenan de temor, les da miedo y comienzan a hablar, comienzan a murmurar y empiezan a echarle la culpa a Moisés. Empiezan a decirle a Moisés: fue por tu culpa, o es por tu culpa que nos encontramos en esta condición. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando pasamos por dificultades, comenzamos a buscar los culpables de la situación. Comenzamos a señalar: y es que estoy así por culpa de él o de ella. Es que llegué a esta situación por esto o por esto otro. Pero no nos detenemos a pensar por un momento en que posiblemente la situación que tenemos, que estamos atravesando en este momento, es porque Dios, en su infinita misericordia, en su amor, nos ha llevado hasta allí. Porque la bendición que tiene para nosotros es sobrenatural, es maravillosa. Así que el pueblo comenzó a buscar culpables, empezó a señalar, empezó a decir: es por culpa de este y de este otro. Hermano, escúcheme, nadie tiene la culpa de nuestra situación. Solamente nosotros o el Señor, o cuando el Señor lo permite. No comienza a buscar culpables. No comienza a buscar culpables. Levantamos la mirada como hizo el pueblo para mirar el problema, la magnitud del problema. O levantamos la mirada para ver la gloria de Dios actuando sobre nuestra vida. El pueblo murmuró, el pueblo criticó y algunos clamaron al Señor. Ahora, el lugar donde el pueblo debía llegar, dice la Escritura, era Pi-Hairot, frente al mar, donde no había escapatoria. Pero Pi-Hairot significa lugar donde crecen las cañas o los juncos, pero en hebreo también significa puerta de la libertad. Eso significa Pi-Hairot. Y Dios estaba llevando al pueblo a la puerta de su libertad. Escúchame. Las situaciones que Dios permite en nuestra vida no es para acabarnos. Cuando hay problemas, no es porque Dios te tiene rabia, es porque Él quiere liberarte de esa situación. Solo busca su presencia. Solo levanta tu mirada, porque Dios te va a dar libertad a tu situación, te va a dar libertad a tu problema. Verso 13 y verso 14, dice el texto: y Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios, los problemas, las dificultades que hoy han visto, nunca más las volverán a ver. Dios va a pelear por ustedes y les va a dar la victoria. Así que esté usted tranquilo, esté quieto y vea cómo Dios se va a glorificar, vea cómo Dios se va a manifestar. Cuando tú no tienes fuerzas para seguir luchando, cuando estás cansado, Dios te dice: no temas.
no te preocupes. Cuando el diagnóstico es adverso, cuando la ciencia te dice es imposible, cuando los médicos no pueden hacer nada por ti, cuando tus amigos te dan la espalda, cuando tu familia te rechaza, Dios te dice: no temas, no tengas miedo. Está tranquilo, porque yo peleo por ti. Yo peleo por tu causa. Soy yo quien te da la victoria. Tú no estás solo. La gloria y la presencia de Dios camina contigo, así como iba con el pueblo judío. La gloria de Dios te acompaña en todo momento. No tengas miedo, nos dice el Señor. El problema puede ser muy grande, el problema puede ser gigante, pero el Dios Todopoderoso al cual servimos y en el cual creemos es más grande que cualquier situación que usted y yo podamos atravesar. Y ese Dios nos da la victoria. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que caminen. Dile al pueblo que se levante y siga adelante. Mire, nos debe causar admiración, interés, el ver que cuando el pueblo se encontraba atrapado, aprisionado, sin escapatoria, sin fuerzas para luchar, porque Israel le temía a los egipcios. Realmente Israel en ese momento no era ningún rival para el ejército egipcio. Pero cuando estaba allí, en lo más difícil de su situación, cuando perdieron incluso la identidad que por un tiempecito habían tenido como hijos de Dios, cuando se acordaron de su pasado, cuando se acordaron de que eran esclavos y comenzaron a pensar como esclavos y a decirle a Moisés: es mejor que nos hubiésemos quedado como esclavos en Egipto. Todavía tenían esa mentalidad. No se habían dado cuenta de que Dios les había dado libertad, que les había sacado con mano poderosa. Cuando el pueblo comenzó a murmurar y a criticar, cuando no podía más, cuando el ejército estaba detrás, cuando pensaban que era una derrota, una muerte segura, escuche bien, es cuando Dios le dice al pueblo: levántense y avancen, levántense y caminen. No importa tu situación, no importa tu condición, no importan tus problemas, no importan los momentos angustiosos por los que tú estés atravesando. Hoy Dios te dice: levántate y avanza, levántate y camina. Moisés se levanta y le dice al pueblo: Dios ha dicho, levántense y marchen. Y de pronto algunos preguntaron: ¿hacia dónde? Si estamos encerrados, estamos atrapados. Quizá usted se ha hecho esa pregunta: ¿a dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a coger? Si mi economía está por el piso, si mi salud está deteriorada, si no hay un empleo, no hay un futuro prometedor, ¿hacia dónde vamos a ir?
Posiblemente a Moisés le hicieron la pregunta a los del pueblo: Moisés, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿No te has dado cuenta que al frente está el mar, detrás el ejército, las montañas y el ejército enemigo, las guarniciones, las fortalezas enemigas? ¿Para dónde vamos a ir? Y Dios le dice: levántate, pueblo, y camina hacia adelante. Levántate y marcha. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Pero Moisés, es imposible, delante queda el mar. Y Moisés le dice: no importa, porque lo que tú crees que es imposible, para Dios es posible. Lo que tú crees que no puedes lograr, Dios lo va a hacer realidad en tu vida. Simplemente te tienes que levantar de esa situación. Simplemente te tienes que levantar de esa condición. Porque yo estoy seguro que lo que es imposible para ti, Dios lo va a hacer posible. Lo que te han dicho que no se puede, Dios lo va a hacer, porque Dios no está condicionado a nuestras circunstancias. Dios no está condicionado a las cosas naturales, porque el Padre al cual tú y yo servimos es un Dios sobrenatural, es un Dios de milagros, es un Dios de lo imposible, es un Dios de maravillas. Así que levántate, le dice Moisés al pueblo. Levántate y comienza a caminar, porque Dios le va a dar solución a tu problema. Dios va a obrar milagros en tu vida cuando comiences a creerle al Señor. Dios va a hacer de lo imposible cosas posibles para que tú puedas avanzar. La fe del pueblo comenzó a ser probada, porque lo que Moisés le estaba pidiendo al pueblo humanamente era imposible, era una locura. Era imposible de que una persona o de que un pueblo caminara al otro lado del mar. Así que la fe del pueblo comenzó a ser probada. ¿Sabe usted por qué muchas veces no avanzamos? ¿Por qué nos estancamos? Porque no creemos que pueda ser posible. Porque nos han dicho que es imposible. Nos han dicho que el cáncer no tiene solución y lo hemos creído. Nos han dicho que si a una persona se le diagnostica o se le diagnostica una enfermedad terminal, se le está dando una sentencia de muerte porque no hay solución para él. Y lo hemos creído. Se nos han dicho muchas cosas que son imposibles y las hemos creído. Pero Dios nos dice: levántense y caminen. El mar está al frente, no importa, caminen, porque yo voy delante de ustedes. ¿Es imposible que la persona sane? No, no es imposible. Para Dios todo es posible. No predicamos a un Dios de mentiras. Predicamos a un Dios fiel y verdadero. Y yo me imagino que el pueblo comenzó a caminar en fe. El mar estaba allí. El mar no se abrió para que el pueblo caminara. El pueblo caminó para que el mar se abriera. Yo siempre he dicho una frase, y es que Dios no hace milagros para que tú le busques. Dios hace milagros cuando tú le buscas. Y ese Dios que abrió el mar es el mismo que hoy predicamos en este lugar.
Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue abriendo el mar si es necesario para que tú camines. Él sigue haciendo, escuche bien, de lo imposible cosas posibles. Yo no sé cuál sea tu condición, tu diagnóstico, tu problema, tu dificultad, pero algo sí te puedo asegurar, y es que Dios va a abrir caminos, va a abrir puertas. Dios va a abrir oportunidades para que tú salgas de esa situación. Pero no puedes quedarte quieto. Tienes que creerle. Tu fe activa el milagro. Tu fe activa el milagro. Tu fe hace que el mar se abra.